Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis, eh, soy de agency.com. El día de hoy les voy a hablar sobre la miseria sistemática. La miseria sistemática es un concepto que sinceramente no lo he sacado de ningún libro, pero hay conceptos similares que ya varios autores han hablado de eso. Y es un fenómeno que pues, realmente sucede eh, en la vida real, en la vida actual desde hace muchos años. La miseria sistemática es cuando los mismos sistemas laborales, el mismo sistema de una ciudad, de una urbe, el propio desarrollo urbano, eh, el propio sistema social incluso, exenta, excluye o hace que ciertas personas o la mayoría de ellas tengan un desgaste mayor en sus vidas para poder completar lo mismo que otras personas hacen con mucha facilidad. Eh, La miseria sistemática incluso tendría que ver con la centralización, por ejemplo, de la fuerza laboral o de las fuerzas laborales, de las grandes oportunidades laborales. Por ejemplo, en un país en el que los grandes empleos o los mejores empleos se encuentran solamente en la capital de dicho país, pues ya habría ahí miseria sistemática. En ese sentido, las personas que viven en el centro serían o estarían privilegiadas, y mientras más cerca del centro estás, más privilegiado estarías, más oportunidades tienes, tanto laborales como de gastos, perdón, menos gastos económicos en el desplazamiento, menos gasto de tiempo en lo mismo, en el desplazamiento, y etcétera. Y a veces ni siquiera el gasto económico que se realiza cuando estás viviendo en el centro, digamos en un sistema centralizado, digamos que gana tanto que ni siquiera el gasto que tiene es suficiente para compararse con el gasto que están realizando las personas de la, digamos, provincia fuera de esa capital o de ese centro. Ni siquiera se compara, ya que los gastos que realizan estas otras personas, tanto de tiempo en sus vidas personales, a lo largo de toda su vida, solamente para transportarse, y el gasto económico que realizan para poder realizarlo, no se compara, sigue siendo mayor para quienes están fuera de ahí. Y bueno, vamos a ver ahora algo igual, pero para el sistema laboral. En el sistema laboral, eh, la miseria sistemática es cuando el propio trabajo puede ofrecerte otras opciones, opciones que siempre habían estado ahí, siempre habían sido posibles, pero la empresa no quiere ofrecerte esas opciones, porque lo que quiere, de cierta manera, muy en el fondo, es que exista miseria, que tengas cierta miseria, que tu dinero sea justo y necesario, y que no tengas un derroche de alguna manera. ¿Necesitas más dinero? Bueno, puede ser que la empresa te lo pueda ofrecer, pero tienes que hacer algo para poder acceder a ese dinero. ¿Te estamos pagando de más? Bueno, quizá la empresa podría reducir el pago que te están realizando. ¿Por qué? Porque ese dinero puede ser que lo necesitemos para otras cosas, para mejorar la empresa, o para el sueldo del patrón. Bueno, un ejemplo muy práctico y muy a la mano que tenemos, ahorita estoy grabando este video en octubre de 2021, día 26, es la misma pandemia. En la misma pandemia descubrimos que existen muchísimos empleos. Descubrieron, yo de verdad ya sabía, muchas otras personas ya sabíamos que esto era posible, eh, porque ya sucede en otros países desde hace más de una década. Y simplemente aquí donde yo vivo, en Culiacán, Sinaloa, es pues bastante extraño todo esto, ¿no? Bastante raro todo esto. Y es el mismo home office. El home office fue posible desde hace muchísimos años y sigue siendo posible. Las justificaciones que evitan que exista o continúe el home office son bastante absurdas, son tontas. Ahí existe una miseria sistemática. A la empresa le cuesta más dinero
tenerte en un edificio por el que está pagando mantenimiento, un edificio por el que está gastando energía eléctrica, un edificio que debe conservar, permanecer, y hay un gasto económico bastante grande para eso, para poder crearlo, para poder mantenerlo, para poder mantener la energía y todo lo que te va a regalar, los insumos ahí, pero prefiere tenerte ahí adentro, prefiere que tú te desplaces, que tu dinero sea consumido por transportes, que tu tiempo esté consumado a la empresa. Son 8 horas laborales, pero en realidad puede ser que sean 10 horas en total de tu tiempo ocupado en eso. Y a veces es mucho más. ¿Por qué? Porque a veces el desplazamiento es 1 hora, a veces es más, a veces pueden ser 2 horas. Y eso estoy muy seguro que muchas personas que ya lo vivieron saben de qué estoy hablando. Para quienes no saben de qué estoy hablando, es el tiempo en el que tú gastas solamente en prepararte desde que te levantas de la cama. Prepararte solamente para irte. Ahora, que si los transportes públicos existen en tu ciudad, se demoran, tienen una demora de media hora, por ejemplo, como es el caso de aquí en esta ciudad, donde algunos transportes públicos están teniendo una demora de media hora a 1 hora. Eso significa que tú debías levantarte todavía más temprano. Digamos que entras a las 7 a.m. Entonces, obviamente el camión mínimo tendrías que agarrarlo a las 6 a.m. si se tarda 1 hora de transporte, pero puede ser que tengan una demora de media hora a 1 hora. Y además, tienes que estar tú despierto desde antes para prepararte. Digamos que en media hora, asombrosamente puedes despertarte, bañarte, asearte todo completamente en media hora. Que hay personas que pueden hacerlo. Yo me tardo mucho, la verdad. Pero bueno, hay personas que pueden hacerlo en media hora. Eh, entonces, digamos que más o menos las 4:30 es la hora ideal para ellos para poder estar listos a las 7 a.m. Ahora imagínense una persona que se levanta que tiene que llegar a su trabajo a las 5 a.m. Bueno, ahí sí tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para tratar de estar listo mucho más rápido, tomar el transporte aún todavía más rápido. Y a veces es mejor cuando es muy temprano, a veces. Yo ya lo viví y comparado con otros horarios, pues sí es mejor en cierta manera, pero en realidad te consume tu misma vida, porque ya no estás durmiendo igual, ya no es el mismo horario de sueño. Tendrías que dormirte muy temprano y cuando eres joven, la vida ya no vale la pena. Bueno, por decirlo de alguna manera, obviamente que vale la pena, obviamente que puedes hacer muchísimas otras cosas, pero todas tus amistades que están viviendo en esas horas en una ciudad, claro, estoy tomando este ejemplo de esta ciudad. Esta ciudad, Culiacán, tiene un horario como todas las demás, pero tiene un horario de sol, tiene un horario de calor en el que la vida es insoportable. Es insoportable, te enojas, te molestas, chocas de adrede casi casi, eh, y te peleas con las personas porque a ciertas horas, en ciertas épocas del año, el calor es tan insoportable, pues que llega hasta los 40 grados. Y este no es el único lugar en el que sucede eso. Hay más países, perdón, también países, ciudades en las que sucede esto. Entonces, ahí de nuevo está la miseria sistemática, porque obviamente los mejores empleos evaden esas horas de salida, esas horas de entrada que otras personas tendrán que hacer. Otras personas tendrán que llegar antes que tú, tendrán que preparar las cosas para ti. Y así es. Por ejemplo, yo llegué a trabajar en una redacción y ahí, por más que a mí me pesara y me doliera, en realidad había otra persona que era la que limpiaba los lugares. Entonces, cuando a mí me movieron a las 5 a.m., a esa persona la movieron unos media hora más temprano que a mí. Entonces, quien la sufrió más no fui yo, fue la otra persona. Yo estaba privilegiado en ese sentido. A esa otra persona le cargaron media hora antes, tenía que venirse más temprano todavía. Y llegué a platicar con esa persona y bastante humilde, nunca me reprochó nada, pero sí me llegó a comentar
y eso sucedía. Y bueno, y esta miseria sistemática puede ser que al inicio dije de que a veces podría ser de adrede, en realidad a veces o muchas veces obviamente no es de adrede, pero eh, es muy curioso que existiendo estos edificios, existiendo esta infraestructura, perdón, se decida por no habitar ciertos espacios, se decida porque sean solamente para trabajos. Y curioso, ¿no? Si le sumamos muchos otros aspectos, por ejemplo, el aspecto ecológico, el aspecto de aprovechar los espacios, de no expandir la urbe solamente por expandirla como locos. Y en esa ciudad es bastante curioso esto porque nuestra planeación urbana está del orto, podríamos decir esa palabra. Eh, Existe una planeación urbana, pero por alguna razón casi nadie la sigue, por alguna razón se expanden a como quieren y existen muchos espacios vacíos. Estos espacios vacíos están obligando a la ciudad a crecer más lejos, a hacerse más una urbe, a tomar terreno del territorio salvaje, digamos, de las plantas, las zonas rurales, cuando realmente hay muchos lugares en el interior de personas que jamás están, o sea, jamás se han interesado en vender sus espacios, ni siquiera viven en la ciudad, ni siquiera viven en el país algunos de ellos viven ya en Estados Unidos, en otros lugares, y no se hace nada con esos lugares, no se expropian, no se retoman, no se reconstruyen, nada, están abandonados, lugares que pueden ser habitacionales. Eh, Durante un gobierno anterior municipal, quiero aclarar, perdón, dos gobiernos anteriores porque se reeligió el actual, existió un presidente municipal del cual, por cierto, muchos estaban en contra de él, pero tenía unas ideas que estaban acertadas, que era volver a traer la habitación, la zona habitacional a Culiacán. Obviamente, bueno, lo curioso es que tenía ese plan, pero pues yo no vi mucho que se llevara a la realidad. No sé si fue culpa de él, no sé qué sucedió, pero no se iba mucho en la realidad. ¿Por qué? Pues es que muchos espacios continúan igual, abandonados. Ahora hay muchas zonas habitacionales, es cierto. Hay muchos edificios de renta, es verdad. Pero no se ha abaratado los precios y esto no concuerda con la realidad del mercado. Eh, es una imposición de las empresas. La realidad del mercado, ¿cuál debería ser? Debería ser que se abarataran los costos. Los costos aquí en Culiacán de la renta debieron de haberse abaratado, pero la miseria sistemática, ¿no? Eh, no me importa porque yo quiero ganar tanto dinero. No me salen las cuentas, es lo que ellos dicen. Obviamente sí les salen las cuentas, lo que no te sale es la ganancia, no tienes la ganancia esperada. Pero las cuentas van a seguir saliendo. La reparación va a poder continuarse haciendo, pero muchos, o más bien la mayoría de las personas que rentan aquí en Culiacán a veces no tienen una planeación, no están pensando ni siquiera en remodelar la zona habitacional que están rentando, ni reconstruirla, ni agregarle más cosas para encarecer su valor, no. Ellos dejan el lugar tal cual como está, permiten que los inquilinos destruyan o rehagan o hagan lo que quieran. A veces ni siquiera tienen pactos con ellos de reducir el costo de la renta. ¿Por qué? Porque no les importa. No les importas tú. Ahí de nuevo hay una miseria sistemática. Porque todo es para el patrón, todo es para el dueño, todo es para los propietarios. Y ahí yace también la miseria sistemática. Y de hecho ahí es la clave. Eso es la clave de la miseria sistemática. Existe, se origina porque existe alguien a quien no le interesas tú. Existe alguien a quien no le importa tu situación, no le interesa. Lo que le interesan son sus profits, son sus ganancias. De ahí comienza a pues darse la miseria sistemática. Y bueno, podemos profundizar más en ese tema. Si les interesa, déjenme sus comentarios para yo ver un volumen considerable de lo que les interesa y vamos a ir rellenando más. No rellenando, vamos a ir conceptualizando más esto, profundizando, perdón, este concepto
y van a ver que van a salir muchísimas cosas en relación a muchísimos otros fenómenos sociales que estoy seguro que a muchos les van a interesar. En estos momentos se me ocurre, por ejemplo, que la miseria sistemática también está en la educación. La educación actual, la educación virtual, también se puede ver una miseria sistemática. Y no solamente la educación virtual. Por ejemplo, la exigencia que se le da aquí en Culiacán a quienes son estudiantes de arquitectura, a diferencia de otras muchas carreras que no tienen mucho futuro. Por ejemplo, yo estudié letras, yo estudié lengua y literatura. Entonces, la exigencia que se me ponía a mí no era tanta, sí debíamos comprar muchos libros, pero había muchas formas